Buenas noches, vamos a comenzar con la conferencia número 2, la muerte, lo que muere y lo que no muere. El objetivo de esta conferencia es hacer una reflexión acerca de lo que significa la existencia humana, a qué vinimos a este mundo físico, qué representa nuestro cuerpo físico, para qué lo podemos utilizar como una máquina humana. Ya vemos por la imagen que la vida y la muerte son un ciclo. Para que la planta nazca, el germen debe morir. Se entrelazan la vida y la muerte. Cuando nosotros vivimos, pues tarde o temprano vamos a desembocar en la muerte, así no queramos o pensemos que la muerte es algo terrible, que estemos llenos de miedos respecto a la muerte, del cuerpo físico, del dolor, de la angustia que nos pueda surgir a partir de imaginarnos esto. La verdad es que todos en algún momento vamos a morir, así pensemos que nuestra existencia y nuestro tiempo de vida son ilimitados. Tarde o que temprano llega este momento en que tenemos que dejar nuestro cuerpo físico y emprender un nuevo viaje, es decir, comenzar de cero. Muchas veces tenemos la alternativa de tomar otro cuerpo físico, todavía nos queda ese chance, muchas veces no, pero lo que quiero decir con esto es que todo es un ciclo. Los ciclos de la vida y la muerte los podemos observar asimismo en la naturaleza. Todos los seres vivos en algún momento llegan a una parte donde involucionan. En la parte evolutiva surgen, crecen, se reproducen y llega un momento en que empiezan un deceso, un decaimiento, empiezan a involucionar. El cuerpo físico se achaca, se vuelve enfermo y desemboca en la muerte. Igual con las plantas, con los animales, lo podemos observar. Y pues en esto se basa pues la naturaleza y todo lo que tiene que ver con los ciclos de la vida, de la vitalidad en este mundo físico. Vamos a ver entonces que el desconocimiento acerca de lo que significa la muerte es la razón por la cual nos genera temor. Pensamos solamente en las horas de agonía del moribundo, pensamos en el horror que nos produce imaginar la decomposición de la carne, de los huesos, de todo eso que es nuestro cuerpo físico y que creemos que es lo único real y verdadero porque lo podemos palpar, lo podemos tocar, lo podemos percibir con los 5 sentidos. Sin embargo, lo real está más allá de nuestro cuerpo físico, porque así como algún día nos lo dieron al nacer, inevitablemente llega el momento en que tenemos que abandonar este cuerpo físico, es prestado, no nos pertenece. Y pues el único motivo por el cual lo tenemos es para aprender en esta existencia los secretos de cuál es el verdadero objetivo al que vinimos al mundo, la trascendencia, es decir, algo que no se va con el tiempo, que dura unos segundos y termina, sino algo más allá del tiempo mismo, salirnos del tiempo. Salirnos del tiempo quiere decir rebasar los límites de lo que puede morir. ¿Qué es lo que verdaderamente no muere? Pues nuestra parte espiritual. Por eso vinimos a conocer y a contactarnos con algo más allá de nuestra alma, que es un conjunto de defectos, de nuestro cuerpo, que es simplemente el cascarón en el cual estamos envueltos, y a conectarnos con nuestro ser. Nuestro ser es esa parte espiritual que no pasa con el tiempo, que es lo real, verdadero y eterno. Nuestro 3% de justicia, sabiduría y amor, y que solamente va a comenzar a crecer y a descubrirse conforme nosotros ahondemos profundamente en las raíces de nuestra psiquis, emprender un conocimiento interior que nos permita ver qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo útil, qué es lo que perdura a pesar del paso del tiempo. Muchas veces nosotros llegamos a una existencia y pensamos
de manera muy ignorante, que la aprovechamos porque nos entretuvimos, salimos a cine, disfrutamos de los placeres de la comida, de la bebida, de el entretenimiento, la conversación ociosa, y pensamos que tuvimos una existencia digna. Pero más allá de todos los placeres ociosos, las vanidades, incluso los dolores efímeros de un desamor o de cualquier vanidad que hayamos vivido en la existencia, hay algo más profundo, y es conectarse con esa parte que no muere de nosotros mismos. Vamos a ver cuál es esa parte. Poco a poco vamos a ahondar y más adelante les mostraré. Entonces, la razón de vivir es morir. Nacemos para morir y morimos para nacer de nuevo. Como les decía, nosotros pensamos que este cuerpo físico es el único, que morimos y no queda nada, o que simplemente morimos y vamos al cielo o al infierno según los conceptos que hayamos recibido en nuestra educación. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Solamente es meditar en realidad en lo que sucede alrededor de nosotros, observar la misma naturaleza de los cuerpos físicos de otros seres que vienen al mundo y ver que todo es pasajero y temporal. Pero entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Para aprender de todo lo que nos rodea, de nuestra existencia, y dar al mundo algo más trascendente, lo real, verdadero y eterno en nosotros, que es algo que venimos a descubrir y que es la chispa divina que hay en nuestro interior, que solamente va a comenzar a crecer con un trabajo esotérico, de descubrir nuestros defectos, de ahondar, de convertir la oscuridad que tenemos dentro en luz, y no simplemente conformarnos en repetir mecánicamente todas las escenas de nuestra vida, todas las recurrencias que hemos venido a llevar a cabo. Es decir, trascender es tener la fuerza, tener la decisión y tener la voluntad consciente de emprender un nuevo camino, poder ver la línea del destino que llevamos viviendo y tener el ánimo para descubrir ese fuego de poder cambiar nuestro propio destino. El destino ya sabemos que lo trazan nuestros defectos y que es irremediable y mecánico mientras no emprendamos una revolución psicológica que nos permita ver más allá de nuestra propia, nuestros propios conceptos, hábitos y rutinas. Entonces, es simplemente conectarnos, porque en este momento estamos desconectados de nuestro 3% de la fuerza espiritual, la fuerza del Padre, que es la sabiduría, la Madre, que es el amor, y el Hijo, que es la voluntad consciente, para negarnos a todo aquello que es el ego. Si nosotros descubrimos la capacidad de negación, vamos a poder afirmarnos en una voluntad consciente que nos permita descubrir los senderos del trabajo interior. Entonces, existen 3 tipos de muerte. La muerte del cuerpo físico, que se inicia con un estado de catalepsia. Vamos a ver como tal los tipos de muerte, y vamos a empezar a hablar de la muerte del cuerpo físico, nuestra máquina humana. La máquina humana pues lleva un proceso que vamos a describir en este momento, que son los juicios. Primero que todo se inicia con el estado de catalepsia, que dura 72 horas, y aparentemente vemos que el cuerpo físico pierde sus signos vitales. Pensamos que ya la persona murió. Sin embargo, que pierda los signos vitales no quiere decir que esté muerto. Está en un estado de catalepsia que se puede suspender en cualquier momento, en cualquier momento la persona puede regresar y puede recobrar pues los signos vitales que habían desaparecido. Durante estas 72 horas vamos a ver qué juicios suceden. El primer juicio, que es el de los 5 minutos, cuando el desencarnado hace una retrospección de todas las escenas de su vida. Empezamos a recordar todo lo que hemos vivido desde
último momento hasta el primer momento, es decir, desde el momento en que vivimos nuestros últimos minutos hasta cuando recibimos nuestro cuerpo físico, hasta cuando nacimos. Y en el instante de nuestro nacimiento, pues vamos a comparar la existencia vivida con el plan que teníamos para esta. Muchas veces vamos a ver que estábamos cumpliendo conscientemente con el hecho de revolucionarnos, muchas veces no, muchas veces simplemente habíamos vivido la existencia que nuestros defectos tenían planeada para nosotros. Luego, bueno, en estos 5 minutos vamos a ver todos los actores y escenas que aparecen en esta película de nuestra vida, de atrás hacia adelante, para tener una visión panorámica de todo aquello que ocurrió durante nuestra existencia. Los seres quieren que veamos como tal qué fue lo que sucedió, que nos hagamos conscientes de todo los actos que hicieron, los defectos que tenemos dentro, los actos del ego que se manifestaron en ese momento, y que pues nos hagamos conscientes de que debemos corregir, o si nos dan la chance de volver a la existencia. En el segundo juicio se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina. Aquí se tienen en cuenta dos cosas: el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo alimenté el defecto de la ira a partir del yo insultador, el yo de la violencia, el yo que agita, golpea cosas, todo eso va sumando peso atómico al defecto y lo va haciendo mucho más pesado en la balanza. Entonces, cuando lo pesen, todas estas escenas que alimentaron el defecto van a dar como tal el resultado de ese peso atómico que tiene ese defecto. Y la cantidad, por lo menos si no solo tengo el defecto de la ira, sino también tengo un defecto del adulterio, un defecto Casanova, Don Juan, entonces esos defectos también van a entrar y van a ser pesados en la balanza, la cantidad de defectos, y muchas veces agregamos defectos nuevos que no teníamos. Puede que en una existencia anterior no hubiéramos cultivado el defecto de los videojuegos, y en esta existencia sí tengamos muchísimos defectos relacionados con este yo, y entonces van a contarse como nuevos defectos de la existencia. Entonces se comparan estos con el que el moribundo tenía al terminar su anterior existencia, para ver si aumentaron o disminuyeron. Obviamente tienden a aumentar si la persona no conoce lo que es el trabajo de la muerte psicológica. Inevitablemente los defectos tienden a aumentar de una existencia a otra. Vamos a ver que en el tercer juicio, que es a las 48 horas aproximadamente, el alma del desencarnado se lleva al tribunal de la justicia objetiva. Ahí vemos como tal a nuestra izquierda la imagen de el maestro Anubis, que es el maestro encargado de la balanza, de pesar las acciones que nosotros llevamos a cabo en una existencia, y se juzgan el peso de las buenas o malas obras de cada uno de los yoes de nuestra existencia. ¿Qué quiere decir buenas o malas obras? Si decimos que son buenas, entonces, por ejemplo, yo tengo un yo bueno que se siente muy bien porque da limosna y siente que está siendo caritativo, pero se jacta y siente orgullo de ser mejor que los demás. Entonces es un yo bueno, pero no es la conciencia. Y si tengo yoes de adulterio, de lujuria, de un yo ladrón, todos estos yoes buenos y malos, según el péndulo, son pesados en cada una de nuestra existencia, así como los actos de la conciencia. Los actos de la conciencia sí corresponden a lo que es verdadero, justo y útil. Vamos a ver qué va a pesar más, lo que hice según mi conciencia o según el ego, y qué peso más en mi existencia. El número de veces que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la existencia,
y la medida del fuego en la médula espinal. Si la persona ya conocía los secretos de la transmutación sexual, pudo ascender el fuego por su columna vertebral y despertar la Kundalini, se dice que ya tiene medida en el fuego de la columna vertebral, si logró alguna iniciación. Entonces ahí habría algo diferente, habría algo que los seres valoran mucho, que es el trabajo en el sexo con el fuego sagrado. Ya es algo que los seres reconocen bastante. Entonces, al terminar este proceso se hace la suma y resta de quebrados, que han de determinar varias cosas: el karma que esta alma va a soportar en la nueva existencia y el diseño electropsíquico de la personalidad. ¿Qué quiere decir el diseño electropsíquico de la personalidad? Que en las células de nuestro cuerpo físico, en el código genético que determina como tal el aspecto, los defectos como tal que la persona va a tener, en dónde van a nacer, en qué familia van a nacer, en qué clase social, estrato, qué género, qué la educación que va a tener, absolutamente todas las condiciones que determinan lo que esa persona es en una nueva existencia es el diseño electropsíquico. Si la persona llega con enfermedades, con karmas, con algún tipo de discapacidad física, todo esto está determinado en el diseño electropsíquico de la personalidad de ese nuevo ser que llega a la existencia. Entonces, esas son todas las condiciones de su contexto y las condiciones de vida que este nuevo ser va a tener en lo superficial, ¿no? En la personalidad, lo que aparentemente conocemos como la identidad que nos caracteriza es este diseño electropsíquico, pero en realidad no es lo que nuestro ser es algo más trascendental. Y esto si la persona tiene un derecho a una nueva existencia. Si no, pues ya vemos, más adelante les explicaré qué va a pasar. Bueno, entonces vemos ahora que Anubis, el jerarca de la justicia objetiva, ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata de la persona que va a ser desencarnada. Sin embargo, la Madre Divina es quien autoriza a que se dé el proceso de la muerte física de este personaje. Si la persona aún tiene una chispa muy poderosa de amor, la Madre Divina no autoriza cortar el cordón de plata y el ángel de la muerte pues no puede desencarnar a esta persona. Entonces el cordón de plata es un hilo que une como tal el cuerpo físico de la persona con todos sus cuerpos existenciales, o el principio de cuerpo que la persona tiene, el principio de cuerpo vital, el principio de cuerpo astral, el principio de cuerpo mental, causal, búdico y átmico, todos son unidos por este cordón de plata. Y pues si este cordón es cortado, la persona automáticamente es desencarnada, pierde su cuerpo físico y su oportunidad para tener una existencia humana. Entonces es importante saber que si aún esta persona se le da una oportunidad, si hay amor dentro de esta persona, entonces la Madre Divina no autoriza que se corte el cordón de plata y esta persona debe regresar otra vez a la vida, a su cuerpo físico, a tener esta oportunidad de existir y de hacer algo con su existencia en servicio de la conciencia antes de las 72 horas. Por eso es que antiguamente se respetaban los 3 días de velación de la persona que estaba pronta a morir o pues que ya no tenía signos vitales. Se le respetaba una velación de 3 horas porque se sabía que podía volver al cuerpo físico y tener una nueva oportunidad de continuar con su existencia. Hoy en día pues se les hace la autopsia y en realidad si esta persona tiene un nuevo chance de volver a la existencia humana, pues se le quita esa oportunidad. Es como si se matara a la persona que tiene un nuevo chance de continuar con su existencia humana. Vemos entonces que tras esto, cuando la persona ya pierde su cuerpo físico, el ángel de la muerte corta su cordón de plata y la Madre Divina
autoriza, entonces se abren 3 alternativas para el desencarnado según sea su condición, según haya trabajado o no haya trabajado en su existencia en servicio de despertar su conciencia y de aplicar la parte espiritual en función de su crecimiento interior, del conocimiento de estas dimensiones superiores, todo aquello que permite a la persona desligarse de su materialidad y emprender un camino en función de conocer su espíritu. Entonces, si se han terminado sus 108 existencias humanas, pues ya la persona no tiene otra oportunidad de tener cuerpo físico, de trabajar sobre su ser, de utilizar este centro intelectual que nos permite reflexionar, meditar, medir causas, consecuencias de nuestros actos, cambiar nuestro destino, eliminar nuestros defectos, transformarnos interiormente. Entonces ya la persona perdería esto, cae en lo que se denomina la involución, donde su cuerpo físico es conectado a un cuerpo físico animal, luego a un cuerpo físico vegetal y luego mineral, como vimos en la conferencia de la evolución, involución y revolución. Mientras que el alma o esa esencia se está purificando en los 9 círculos dantescos, eliminando uno por uno todos los defectos que hubo creado en sus diferentes existencias humanas. El defecto de la ira tiene que ir al círculo de los iracundos, donde la persona va a vivir diferentes escenas de violencia, de ira, donde se va a poner a prueba su defecto insultador, su defecto de la agresión, su defecto asesino, todos los defectos relacionados con el centro motor y con la ira, y se van a eliminar uno por uno a fuerza de placer y dolor. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a alimentar este defecto de la ira discutiendo, peleando, siendo insultador, siendo violento, siendo atentando contra el cuerpo físico de otras personas, hasta que ya pase del placer al dolor. Va a querer detenerse, pero no va a poder, porque mecánicamente la esencia tiene que limpiarse, tiene que llegar al punto en que se alimente tanto que explota, y esa esencia se va a purificar por esta mecanicidad que se vive en este dolor que se experimenta en los mundos infierno. Como vemos pues en la imagen, todas las almas están en mucho sufrimiento, alimentando todos los defectos que crearon, esa agresión, ese dolor, esa ira, y pues en realidad no pueden negarse porque ya perdieron su voluntad consciente para negarse y para decidir pues hacer algo diferente. Bueno, la otra alternativa es que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias. No se han agotado sus 108 existencias humanas, debe volver a tomar cuerpo físico humano y su alma es trasladada al limbo. Ahí vemos en esta imagen una especie de representación de lo que sería el limbo, donde espera que le den su siguiente cuerpo físico haciendo diferentes retrospecciones. Ponemos las escaleras ahí en esta imagen para ilustrar que pues en las retrospecciones la persona debe desandar los pasos que anduvo en las diferentes existencias, es decir, recordar todo su pasado, recordar todos los defectos que alimentó en su existencia, para que cuando llegue a una nueva existencia pueda hacer las cosas de manera diferente, ver cómo sería tomar un nuevo cuerpo físico y hacer las cosas guiado por su conciencia en vez de por sus defectos. Entonces esto lo ayudará a emprender un camino que le permita encontrarse con su fuerza espiritual. Y una alternativa es que la ley divina le permita disfrutar de unas vacaciones en el cielo. Esto es solamente para las personas que estuvieron descubriendo y trabajando con la magia sexual, que lograron su iniciación, es decir, prender el fuego de la serpiente Kundalini en la práctica de transmutación sexual. Entonces tienen alguna medida de fuego en su columna vertebral. El fuego sagrado de la serpiente Kundalini ascendió por la columna vertebral, cristalizando los cuerpos existenciales del ser.
ya sea regenerando el cuerpo físico, regenerando el cuerpo vital, el cuerpo astral creándolo, el cuerpo mental, el cuerpo causal, o uniéndose con su cuerpo búdico y átmico. Bueno, eso ya sería cuando la persona se autorrealizara, pero en este momento se darían unas vacaciones en el cielo a quien ya lleva iniciado el trabajo de creación de los cuerpos existenciales, pero le falta terminarlo. Entonces, se le dará instrucciones a esta persona para que en su próximo cuerpo físico siga trabajando por la autorrealización de su ser y siga creando los cuerpos existenciales que le hace falta. Ahí vemos que está el árbol de la Navidad interior, que vamos a estudiar en otras conferencias, que es el que prendemos con nuestro fuego sagrado a través de nuestra columna vertebral en la práctica del sagrado arcano. Y vemos que si iniciamos este trabajo se nos dan vacaciones en el cielo para poder continuar con este si tenemos la oportunidad. Vamos a ver ahora otro tipo de muerte, que es la muerte segunda, que es que cuando no se ha trabajado sobre sí mismo, la psiquis o el alma se pierde al terminar las 108 existencias. Se desciende, como ya habíamos dicho, a los 9 círculos dantescos, y pues allá deberá desintegrarse todos los defectos psicológicos creados después de miles de años de sufrimiento, pues en la parte de lo que es la involución, atravesando por el reino animal involutivo, el reino vegetal involutivo y el reino mineral involutivo. Ya se purifica toda la esencia y esta alma deberá volver a iniciar a través de la evolución a crear una serie de defectos nuevamente, otra vez, para realizar otro giro en el samsara. Entonces, pues, ahí vemos que los defectos psicológicos que tiene nuestra alma humana no desaparecen simplemente arrepintiéndonos, simplemente comprendiéndonos, sí, fui un iracundo, sino simplemente queda lo que es lógico, que es trabajar sobre ellos y desintegrarlos a punta de comprensiones, confrontaciones lógicas, reflexiones y pues la eliminación y la negación consciente a estos defectos en el instante. ¿Qué quiere decir? Que realizamos un propósito de enmienda con este defecto, que es no volver a alimentarlos. Una vez lo hayamos comprendido, le suplicamos a la Madre Divina que elimine mi defecto del adulterio. Supongamos que tenemos el defecto del adulterio muy alimentado en esta existencia, en la parte de la lujuria, y vamos a trabajar este defecto. ¿Cómo hacemos para eliminarlo radicalmente? Es decir, que no vuelva a aparecer, que no se vuelva a alimentar. Pues debemos reflexionar todas nuestras escenas de adulterio en nuestra existencia humana, empezar a comprender por qué lo hicimos, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, y uno por uno todos esos detalles que van robusteciendo este defecto, pedirle y suplicarle a la Madre Divina que nos lo elimine. De pronto el yo adúltero de la insatisfacción con la pareja, el yo de la lujuria que quiere experimentar nuevas sensaciones, que se fascina por diferentes prototipos, eliminar uno a uno estos defectos, y así se liberará la esencia y podremos desintegrar este defecto radicalmente como tal. Si no lo hacemos voluntariamente y conscientemente, pues este defecto no va a morir solo, no va a morir simplemente por no cometer adulterio más, sino que tenemos que pagar con dharma todo ese karma que ha causado este defecto y comprender las escenas del pasado con las cuales alimentamos el defecto. Si no, pues obviamente tendremos que eliminarlo mecánicamente a fuerza de placer y dolor, pues en los círculos dantescos que ya hemos mencionado. Ahora vamos a ver lo que veníamos hablando, que es el tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica.
muerte psicológica nos permite revolucionarnos, emprender un trabajo interior de espiritualidad, verdadera espiritualidad, en donde nos vamos a conectar con nuestro ser, en donde vamos a rescatar el porcentaje de sabiduría, amor y justicia, y vamos a hacer que nuestras virtudes, facultades, poderes y fuerzas en realidad afloren, porque están atrapadas y embotelladas dentro de un defecto psicológico. Entonces, solamente cuando hemos comprendido y eliminado cada uno de los detalles que componen este defecto, se liberará en verdad la facultad de esta chispa. ¿A qué viene esta chispa al mundo? Digamos que yo tengo un defecto de la pereza, y este defecto es tan grande que no me permite hacer nada. No soy útil para nada. No soy útil para servir a la humanidad, no soy útil para trabajar por los seres que me rodean, por hacer algo consciente por mi ser, y entonces la pereza me está estancando. ¿Qué pasa cuando la esencia de ese defecto se libera? Encuentra su verdadera vocación, servir al ser de una manera única y auténtica que corresponde a las características del ser, de la persona. Si mi ser tiene una manera especial de comunicar a los demás sobre la espiritualidad, la importancia de emprender un trabajo interior, y tiene una manera elocuente de hablar sobre ello, pues no voy a descubrirlo, sino desintegro la pereza, porque la pereza frena toda obra de amor. Simplemente nos estanca y nos detiene, y simplemente dejamos para después el hecho de rescatar el 100% de conciencia, autorrealizar nuestro ser y venir al mundo a cumplir con nuestro deber cósmico. Entonces, los yoes son formas de ser de uno mismo equivocadas, y si nos liberamos de estos defectos, la conciencia de nuestro ser va a lograr su individualidad sagrada, va a manifestarse, vamos a conocer realmente quién es nuestro ser, porque de nosotros solamente conocemos los aspectos externos y superficiales de la personalidad, el aspecto físico, el género, la raza, la nacionalidad, y estos aspectos pueden variar de una existencia a otra. Sin embargo, lo que es profundo y trascendental es una manera que nosotros tenemos de comunicarnos con el Padre, de estar en contacto con nuestra sabiduría, de salir de nuestra ignorancia y ver las cosas tal cual son, la verdad, a qué venimos al mundo, cuál es la razón de la existencia. Esto solamente lo vamos a ver cuando entremos a los templos de sabiduría, de los cuales proviene nuestro ser, que viene del mundo del espíritu. Entonces nos vamos a liberar de cada uno de nuestros agregados psicológicos, de la ira, de la codicia, de la lujuria. Vamos a ver qué es la verdadera castidad, qué es el amor, para qué sirve la pareja, no solamente para satisfacer un deseo carnal, sino simplemente para conectarnos con la sabiduría universal de nuestro ser a través del sexo, que es el arte de descubrir el verdadero amor. Entonces esto nos va a hacer increíblemente libres y nos va a llevar a experimentar sensaciones superiores y emociones superiores que nunca antes habíamos descubierto, y que solamente se pueden percibir cuando entramos en contacto pues con las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza. En el mundo astral podemos saber la verdad sobre muchas de las cosas que nos rodean. Podemos visitar diferentes templos, diferentes planetas, conocer acerca del futuro, acerca de nuestro pasado, nuestras existencias anteriores, y asimismo en el mundo mental podemos ver diferentes estrategias para para eliminar nuestros defectos psicológicos. Y asimismo, pues este tipo de muerte es la que nos va a poder liberar completamente, a permitir alcanzar el 100% de conciencia despierta e integrarnos con nuestro ser. Entonces, para la práctica de la muerte psicológica hay diferentes pasos. Primero, la autoobservación.
Me doy cuenta que tengo un defecto psicológico que no me está dejando estar en contacto con mi parte espiritual, simplemente ando dividido. Mi mente está completamente fragmentada entre las diferentes partes que me impiden ser uno. Entonces, el juicio crítico, me pregunto, ¿es esto verdadero, justo y útil? Digamos que tengo un yo del chisme y siento ganas de hablar negativamente de las personas que me rodean, de calumniarlas, de hacerme sentir mejor que ellas, y reflexiono. Entonces, ¿es esto verdadero? ¿En qué estoy gastando mi fuerza verbal? El verbo, ¿cómo lo estoy utilizando? ¿En cosas justas? ¿En cosas verdaderas, útiles? Me doy cuenta que no. Entonces comprendo que este yo del chisme de pronto es porque tengo envidia, porque quiero hacerme sentir superior que los demás, es un yo del orgullo, quiero criticar porque me siento superior. Entonces voy a eliminar esos detalles que hay detrás de ese yo del chisme. Madre Divina, elimíname este yo de la inseguridad, del orgullo, el yo presumido, el yo que se cree perfecto. Bueno, todos estos detalles que están detrás de ese yo del chisme, y así con cada uno de los defectos que tenemos, y va a surgir la verdadera sabiduría que está atrapada en el defecto. Esta me va a permitir saber cómo obrar de manera consciente, qué decisiones tomar, si las decisiones que tomo son verdaderas, son justas, si las consecuencias que van a tener mis decisiones son para destruir o para crear conscientemente algo que me permita estar en paz con mi ser y simplemente avanzar niveles de ser, construir algo conscientemente en pro de mi bienestar y el de quienes me rodean, y pues crear algo que es nuestra conciencia, que es más allá de los defectos. Solamente vamos a poder descubrir nuestra conciencia y lo que es verdaderamente el amor, porque no conocemos el amor en tanto no hemos eliminado nuestra porción de odio que tenemos en el interior. Odiamos porque no comprendemos, y no comprendemos porque estamos totalmente desligados de nuestro ser, desligados de esa porción de espiritualidad que tenemos y que llamamos pues la voz de la conciencia, porque siempre está latente en nosotros. Ese 3% siempre está llamándonos a que le escuchemos. Sin embargo, si alimentamos los defectos, cada vez esa voz de la conciencia se va haciendo más débil. Entonces, lo que hace que este porcentaje de conciencia crezca, se incremente poco a poco, y la voz de la conciencia sea más fuerte, la podamos escuchar con claridad, desarrollemos la intuición que nos permite oír la voz del Padre y actuar de manera consciente en cada instante. Esto se va a lograr con la muerte psicológica. Practicarla y ejercitarla en cada vez que podamos, de instante en instante. La muerte en marcha es cuando yo elimino un defecto en el instante. Digamos que voy caminando por la calle y un pensamiento me distrae. Un pensamiento de codicia, deseo el carro del vecino, deseo la ropa de la vecina, el corte de pelo de esta otra señora. Bueno, todos esos detalles me distraen del instante, me roban energía mental, energía emocional. Los deseos son fuente de insatisfacción. Alguien que está guiado por sus deseos nunca va a tener el fuego que le permite despertar una voluntad consciente. Entonces, por eso el fuego está atrapado en ese defecto. Si eliminamos el defecto, el fuego se libera y se vuelve consciente. Lo utilizamos en algo que nos permita movernos en las dimensiones superiores. Ese fuego es el fuego del cuerpo astral. Si lo sabemos manejar en el mundo astral, vamos a ser muy conscientes y vamos a poder lograr la práctica del desdoblamiento, por ejemplo, desdoblamiento astral consciente, de esta manera. Entonces, esta es la práctica de la muerte psicológica en marcha.
Ya para cuando queramos realizar un tipo de muerte psicológica más exhaustivo, de eliminar un defecto psicológico en específico y reflexionarlo, comprenderlo en detalle, vamos a hacer la muerte reflexiva. La muerte reflexiva no es en el instante, sino es en un momento que yo pueda aislarme, estar en un lugar que me lo permita, tener el tiempo necesario, reflexionar hondamente acerca de un defecto psicológico determinado que no me permita avanzar. Digamos que estoy estudiando el defecto de la ira, entonces voy a coger una escena de comienzo a fin donde mi yo de la ira, a través de vociferaciones, insultos, golpes, se alimentó de determinada manera, y voy a reflexionar por qué ocurrió. Digamos que es una escena de discusión de pareja, entonces voy a juzgarme despiadadamente, ver qué acciones, qué palabras utilicé, y recordar todo lo que sucedió en esta escena y eliminar uno por uno los detalles de comienzo a fin. Esta muerte reflexiva me permite ser consciente de todas las acciones, pensamientos y emociones que me lleva a adoptar este defecto, para ver cómo actúa en mi psiquis y poder eliminarlo efectivamente en el instante cuando se me vuelva a presentar la ocasión de que se quiera alimentar de esta manera. Vamos a ver ahora qué es lo que muere. El cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad son las partes que mueren al terminar una existencia. El cuerpo físico es la máquina humana, es perecedera, carne y hueso, entonces se va a desintegrar. El cuerpo vital es la parte energética superior al cuerpo físico, entonces es la vitalidad, la energía que tiene, el tiempo de vida que va a recorrer este cuerpo físico. Y la personalidad, que cada vez que una persona va a llorar al cementerio, a llevar flores al desencarnado, esa personalidad que es lo superficial se va a alimentar. La personalidad goza con que lo recuerden, con que hablen bien de él, con que se le elogie, porque la personalidad es simplemente todo aquello que condicionó el ser de la persona en un contexto determinado, su estatus social, su género, su nacionalidad, su raza, su credo religioso, todas estas condiciones externas y superficiales que dieron como tal una aparente identidad a este ser. Vamos a ver que lo que no muere es la esencia o la conciencia, el 3% de justicia, sabiduría y amor. Es Dios en nosotros, esto jamás muere y podemos irlo despertando. A esto se refiere el despertar de la conciencia, hacer que crezca este 3% de conciencia, alimentarlo cada vez más, cultivarlo y hacer que sea 4%, 5%, hasta llegar a la autorrealización, que es el 100%. Entonces, con la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren. Ya vemos en la muerte segunda que los debemos eliminar a la fuerza en los 9 círculos dantescos. Y son trasladados al siguiente cuerpo físico. Si nos falta otra existencia, los mismos defectos que no hemos eliminado van a manifestarse y vamos a tener una existencia con los mismos defectos que tuvimos en la existencia pasada, porque no los desintegramos y simplemente vuelven por recurrencia a manifestarse. Aquí vemos el 3% de conciencia, sabiduría, justicia y amor, que son la fuerza de la madre, el amor, la madre divina, y el padre, la sabiduría, y la justicia, que es el hijo que nace en nuestro interior con el trabajo de despertar nuestra conciencia. El hijo es la voluntad consciente. Entonces, aquí está nuestro trabajo de empezar a emprender la autorrealización de nuestro ser. Si nosotros queremos, podemos hacer que ese porcentaje que tenemos de conciencia crezca y rescatar la luz de la oscuridad.
Si en realidad seguimos alimentando la oscuridad, esta oscuridad va a tener que purificarse y convertirse en luz en los 9 círculos dantescos que ya hemos mencionado con la muerte segunda. Pero pues la idea es hacernos conscientes cada vez más de que tenemos una existencia, un cuerpo físico humano, y que nuestro cuerpo no ha sido desencarnado, pues no hemos sido desencarnados, nuestro cuerpo no ha enfrentado la muerte física, es porque tenemos una oportunidad de oro. Esa oportunidad de oro es emprender la autorrealización del ser. Puede que no tengamos otra existencia humana, lo cual nos lleva a valorar increíblemente la vida. Esta conferencia, antes de llamarse la muerte, debería llamarse la vida, porque solamente estudiando la muerte es que valoramos increíblemente la existencia humana. Valoramos la vida como una oportunidad de oro que jamás vuelve a repetirse. En esta pandemia podemos ver que muchas personas están siendo desencarnadas, estamos perdiendo nuestros cuerpos físicos porque no hemos valorado la existencia, lo cual nos lleva a ver que la muerte y la enfermedad no son el final, sin embargo son una llamada de alerta para que nosotros recapacitemos y veamos el verdadero valor y sentido de una existencia humana, lo increíblemente valiosa que es, porque si no la aprovechamos en un momento dado, quién sabe si para la existencia humana que viene tengamos la suficiente fuerza y la suficiente conciencia o la suficiente ayuda de los dioses, de los seres conscientes, para emprender un trabajo de autorrealización. En esta existencia puede que sea el momento. Entonces esta es la tarea de despertar la conciencia, y muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Cualquier duda, cualquier interrogante, pues estaré pendiente para resolverlo. Muchas gracias por compartir esta conferencia con nosotros. Hasta pronto.